A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional Son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Qué gusto saludarles, amigos y amigas que están pendientes del programa Directo al Grano, que se transmite a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Las ciudades modelo o zonas especiales de desarrollo económico sede son espacios territoriales en condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros y nacionales para la apropiación y explotación del territorio y los bienes naturales. Estas regiones son sometidas o gobernadas bajo un comité llamado Comité para la Aplicación de las Mejores Prácticas, ente encargado de establecer cuáles son las leyes, tanto políticas, judiciales o tributarias, que van a regir estos espacios territoriales de forma autónoma, muy lejos de la injerencia que puedan tener el resto de las instituciones de Honduras. Esto, sin duda alguna, lo hemos escuchado muchísimo en las últimas semanas, sobre todo porque ha habido protestas por parte de la ciudadanía organizada y no organizada en contra, especialmente de la sede que se está instalando en Roatán, Islas de la Bahía, la sede Honduras Próspera. Pero para hablar sobre la oposición y para hablar también de cuál debería de ser la salida y el camino a seguir para solventar la crisis que ahora mismo vive el país producto de la instalación de estos proyectos, vamos a conversar con el exdiputado nacionalista y también empresario de la industria textil maquiladora en esta zona norte del país, el señor Carlos Catán. Le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación de conversar con nosotras y nosotros acá en Directo al Grano. Gracias. En primer lugar, vengo a título personal, no representando la asociación ni el grupo empresarial nuestro, pero sí estamos preocupados como hondureños, como patriotas, como gente que tenemos mucho amor a esta tierra bella y que estamos en manos de caer en la garra de algo perverso. Estas teorías no son nuevas. Empezaron hace 40 años con un grupo de intelectuales a nivel mundial que se llama los libertarios. Los libertarios lo que buscan, que han buscado es que las sociedades se rijan por sí solas en la ausencia de gobierno, que no existan gobiernos y que estas sociedades corporativas privadas, que son sociedades anónimas, ellos puedan determinar las reglas del juego con que adentro de ese territorio van a vivir y que al final terminan convirtiéndose en ciudades-estados o principados donde en el tiempo se vuelve peor que una dictadura. Y ahora mismo, don Carlos, vemos que un sector del Partido Nacional muy afín a Juan Orlando Hernández está teniendo a las ciudades modelo o sedes como tema bandera. ¿Por qué cree que se está dando justo en este momento que nos encontramos en el país? Yo le quiero aclarar algo. Es cierto que esta ley se aprobó hace 8 años, pero como todo en Honduras, la gente es haragana, no lee, no estudia. Los diputados aprobaron esto a medianoche, les entregaron un documento y el lenguaje español es tan rico que hay muchas manifestaciones de cómo presentar algo bonito, pero que puede ser perjudicial. Y en resumen, yo lo resumo como un confite bien envuelto, con una empacadora bien bonita,
pero cuando usted lo abre, el confite está lleno de cianuro y es altamente venenoso. Esos son las ciudades modelo. ¿Qué pasó? Que dicen, bueno, pero esto está consumado. Le quiero recordar que hubo una Corte Suprema que votó en contra de estas sedes, respetando la Constitución, respetando los artículos pétreos, y de ahí los sacaron y los acusaron de narcotraficantes y de malos hondureños, que hasta el día de hoy no les pudieron probar nada. Y entonces, pero ellos emitieron un fallo, y ese fallo no se puede modificar. De ahí lo sometieron a la nueva corte, una corte sumisa, amenazada, timorata, tal vez poco patriota, y aprobaron lo que no se puede aprobar. Y aunque digan que es cosa juzgada, no es cosa juzgada, porque la Constitución es clara y aquí se están volando y violentando 3 artículos pétreos. Y los pétreos no tienen manera de cómo alterarlos. Y según su valoración, y preguntamos esto porque ahora mismo vemos cómo el tema de las sedes está siendo movido por parte de funcionarios del partido de gobierno. Ha salido justo en un año tan complicado para el país porque también es un año electoral con muchas secuelas o impacto aún de la pandemia de la COVID-19 y ahora mismo está en la palestra pública las sedes. ¿Qué intereses podríamos decir, según su valoración, que hay? ¿Qué intereses reales hay con el tema de las sedes por parte del Mire, yo no Partido quiero Nacional? pecar de arrogante, pero modestia aparte, el Grupo Catán acaba de cumplir 100 años. Y hemos sido de los países pioneros que más hemos luchado por generar inversión extranjera y generar trabajo. Nosotros tenemos inversiones conjuntas con chinos, con alemanes, con italianos, con americanos, con mexicanos, con europeos. Y la realidad es que usted no necesita lo que argumenta la sede, que es ceder territorio y ceder gobernabilidad para tener los beneficios fiscales, tributarios y monetarios que están reclamando las sedes. Es más, públicamente, delante de usted, yo le doy 100,000 empiras. Mañana que pasen por aquí, usted me avisa, o el lunes, o cuando sea, al que me demuestre con hechos que existe un modelo similar en una parte del planeta Tierra o una parte de la Vía Láctea, si quiero ser más exagerado. No existe. ¿Y qué pasó? Que este señor Paul Rommel anduvo por todo el planeta y le dijeron que estaba loco, pero encontró un país de iluminados que se llama Honduras, de extraterrestres, y aplican un modelo que lo primero que hace es violentar los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, los derechos de todo mundo. Y andan con una panacea diciendo, miren, es que van a ganar 10% más. Yo le pregunto al que me escucha, si usted gana 1,000 pesos, 10% son 1,100 pesos. Pero ahí no van a haber derechos laborales. Ahí no van a funcionar los gremios, ahí no va a funcionar 13º mes, ahí no va a funcionar 14º mes. Y hay empresarios que me dicen, pero es que sos idiota, quédate callado, este pueblo es bruto, déjalos que trabajen si nos vamos a beneficiar todos. No, porque primero le tengo temor a Dios, segundo lugar, amo este país, y tercero, no podemos seguir generando riqueza a costa de empobrecer un pueblo y de engañarlo porque tiene una gran necesidad de buscar un trabajo. Como empresario, ¿se les ha acercado el gobierno? ¿Les ha platicado sobre este tipo de proyectos? Sí, le hemos dicho que no estamos de acuerdo, porque aquí hay 2 palabras mágicas que lo hacen perverso. La palabra podrá. La palabra podrá en el decreto es infinita, no tiene fin. Entonces usted puede hacer lo que se le ronque la gana.
Y lo otro es la palabra inaplicabilidad de la Constitución. Usted no puede inaplicar la Constitución. Los que hablan de eso o quieren hacer creer que el pueblo es ignorante o tonto, o ellos son unos ignorantes, buscando a saber qué tipo de beneficios. Si grupos empresariales como los Catán, que usted lo menciona, que tienen muchos años de trayectoria en el país, otros grupos empresariales también se oponen a este tipo de proyectos. Todos, la Cámara de Comercio, el COEP, Fedecámaras, no hay un organismo empresarial que esté a favor de algo que violenta la Constitución y las leyes. Por eso hacíamos la pregunta anterior, ¿qué hay realmente detrás? Ahora, ¿Qué mire, podríamos decir que se le está quiere buscando dar el un matiz Partido Nacional? político. Esto no es político, esto es ciudadano. Porque le voy a decir una cosa, no puede usted permitir que sociedades corporativas, sociedades anónimas, suplanten el poder constituido de un Estado en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y entonces juegan con las palabras y entonces dicen, no es cierto. Pero la palabra ahí en la ley dice, por mientras el Comité de Buenas Prácticas no se regule a sí mismo y no haga sus propias leyes, seguirán funcionando las leyes de Honduras. Pero el día que ellos las hagan, desaparece la institucionalidad. Entonces, este sector de progreso es bananero, ¿sí o no? Bueno, ahora hay otro monocultivo bastante grande. ¿Cuál? El de la palma africana. Bueno, la palma. Yo le voy a decir una cosa. El día de mañana, los palmeros no van a tener los beneficios porque solo le dieron los beneficios de la sede a 8 departamentos, que no está incluido Yoro. Entonces, ¿qué pasa? Que va a haber una competencia desleal. Una pregunta, ¿usted cree que qué va a pasar cuando entonces vengan los empresarios que no aman a Honduras y digan, no nos conviene estar en Yoro, vámonos a las zonas donde aprobaron eso? ¿Y usted cree que ahí los trabajadores van a tener derechos laborales o prestaciones? Pero hay empresarios hondureños en esta sede, específicamente Honduras Próspera, según la información que usted tiene. Mire, hay de todo. ¿Quiénes son? Bueno, mire, ahí hay americanos y hay un par de hondureños, pero la realidad es que ellos solo están viendo, mire, y no los voy a juzgar del todo. ¿Conoce a los hondureños que están? Sí, mire, ve. Vaya, en Choloma está este señor Máximo con otro grupo, y en Choluteca está el señor Wilson, que es hondureño nacionalizado. Ellos están felices porque dicen, bueno, en esta nueva identidad no vamos a tener que andar con tanta tramitología, no va a haber la corrupción, no va a haber todo lo malo que hay en la Honduras, ¿verdad? Pero fíjese que el Comité de Buenas Prácticas, que hoy por hoy no es de buenas prácticas porque están operando y ya violaron la ley, porque la misma ley de las sedes dice que no pueden operar si el Congreso no las aprueba individualmente. Y las empezaron a construir sin la aprobación del Congreso. Entonces, ¿qué buenas prácticas van a darnos mañana cuando ya ellos se volvieron un comité de malas prácticas y respetando el establecimiento jurídico del país? Hay algunos sectores que se atreven a confirmar que hay una vinculación entre las sedes y el crimen organizado. ¿Cuál es su valoración? Queremos saber su valoración al respecto. No lo sé, pero podría ser, porque la palabra podrá lo permite. Eso quiere decir que el día de mañana inclusive pueden venir grupos empresariales asociados al crimen organizado internacional y alojarse en una sede de estas y poner sus propias reglas, sus propias leyes. ¿Usted es católica?
ama a Dios. Bueno, le voy a poner un ejemplo. El día de mañana puede venir un chino a una sede y decir, yo voy a invertir $50 millones o $100 millones. Pero aquí la religión va a ser budista. Y el que quiera venir o profesa la religión budista o no lo meto. Y aquí el idioma va a ser el mandarín. Y entonces después va a venir otro y va a ser italiano y va a poner las reglas claras. Y el otro va a venir un talibán ahí y va a ser musulmán. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el tiempo usted va a tener 10, 15, 20 ciudades, estados, donde va a desintegrar el territorio hondureño, en un territorio de 112,000 y pico de kilómetros cuadrados. Pero resumiendo, así como está la ley, con las lagunas que tiene, sí puede el crimen organizado constituirse en una ciudad modelo, como un principado y en el tiempo una nación independiente, porque la ley misma habla de la inaplicabilidad de un montón de artículos donde ellos van a poder meter en un relajo al país porque se pueden dar el lujo de suprimir los convenios internacionales y ellos hacer sus propios convenios. Para la gente que nos está viendo y escuchando, ¿qué le podríamos decir? ¿Hasta dónde las sedes en el momento en que estamos son reales o hasta dónde las sedes son parte de una campaña política? No, son reales. Y es el único país del planeta que tiene este modelo perverso que si usted quiere generar trabajo, generémoslo de otra manera. Haga un país, Honduras, con seguridad jurídica. Pongamos reglas claras. ¿Por qué solo vamos a beneficiar a ciertos sectores y vamos a condenar al resto del país? Mire, como Copán, Lempira, Intibucá, Lloro y otros no están en las sedes, en el tiempo se van a morir de hambre. Están condenados a la extrema pobreza. ¿Quién en su sano juicio va a ir a invertir esos lugares si ahí va a tener que pasar por todo el viacrucis actual de la ingobernabilidad que hay en Honduras y de la falta de derecho, y usted en las sedes va a hacer lo que quiera? Una pregunta, porque hay tantas cosas que no se aclaren. Usted me va a visitar a la sede de Choloma. Sede Morazán. Sí, se está revolviendo en la tumba el Morazán. Morazán era unionista y tienen el descaro de ponerle ciudad Morazán a algo que está desintegrando el país. El pobre Morazán, José Cecilio del Valle, Cabañas, han de estar escupiendo fuego por los apátridas que están usando sus nombres, confundiendo a la nación y entregándola a intereses foráneos a cambio de unos cuantos pesos. ¿Cómo ve usted la oposición ahora mismo de empresarios, de algunos políticos, pero sobre todo de las comunidades que han estado en resistencia y han alzado su voz? Y de ese sector del Partido Nacional también, al que usted pertenece, que también está en contra de estos proyectos. Hay muchos que estamos en contra. Los hondureños que amamos a Honduras, los hondureños que somos respetuosos de la ley, los hondureños que creemos y somos temerosos de Dios. No queremos ciudades modelo bajo ese mecanismo perverso de que el poder constituido sea suplantado por sociedades anónimas. Es como que si aquí, en Progreso, mencióneme una empresa grande aquí en Progreso. Hay varias. Una, la más grande que usted crea. Bueno, los supermercados, para no decir el nombre, los supermercados. Bueno, que venga el dueño de un supermercado y diga, yo voy a hacer una sede aquí, y él se convierta en autoridad y les quiera poner las condiciones, regir la vida en el tiempo, ponerle los impuestos y ponerle una regulación donde estoy seguro que se va a volver corrupción. Porque imagínese que un presidente se elige por 4 años y el comité de buenas prácticas hasta que se mueran van a ser eternos. ¿Ante quién va a ir a pelear? Pero no le terminé de aclarar. Hay tantas cosas, miren. Yo el otro día me enojaba y les decía a los maestros y a los médicos cómo pueden estar tan impávidos, cómo pueden ser tan inútiles, cómo pueden ser tan
tontos, porque no encuentro la palabra, que ahí no va a haber estatuto del docente, ahí no va a haber estatuto médico. Y ustedes, tranquilos, se van a morir. Los abogados, imagínense que la ley dice ahí que Honduras se rige bajo el código napoleónico, pero ahí va a imperar el código de ¿cómo se llama? El europeo. ¿Qué va a pasar? Que esos abogados se van a quedar solo defendiendo robagallinas, porque el modelo ese no están preparados, no van a poder ir a trabajar a las sedes. Yo le preguntaba al inicio si, bueno, para que la gente fuera aclarando esta situación, ¿cuáles podríamos decir que son los intereses reales que tiene el Partido Nacional con la instalación de estos proyectos? Sobre todo porque está ese sector fuerte de empresarios que están ahí. Voy a pensar que lo hacen con buenos intereses. Voy a darles el beneficio de la duda que sus intereses son nobles en aras de buscar trabajo. Pero que están equivocados, porque ningún trabajo vale la pena, ¿verdad? La pena de venir y destruir una nación y quitarle su institucionalidad. ¿Han pedido ustedes reunirse con Juan Orlando, con Eval Díaz, que hemos visto que son los que más están moviendo el tema? Los organismos encargados lo han hecho y han tenido oídos sordos. Le voy a poner un ejemplo. Ahí anda alguien diciendo que yo quiero hacer sedes en Tegucigalpa. Tegucigalpa no está dentro del marco de la sede. Le están mintiendo a la gente. Y lo hacen con todo cinismo y toda frialdad. Y le voy a decir una cosa. En Tegucigalpa no van a funcionar sedes. Aunque tengan el derecho ilegal, pero a la fuerza. ¿Por qué? Porque no hay agua. Aunque Eval Díaz lo haya puesto ya en sus cuentas de redes sociales. Yo respeto a Eval Díaz, pero él en su vida ha sido empresario y aquí le está hablando a alguien que ha generado en 100 años más de 250,000 empleos en este país a través de 3 generaciones. Y usted puede hablar y decir todo lo que quiera, pero la realidad es que para generar un trabajo usted necesita una serie de condiciones. Y en eso, en el caso específico de Tegucigalpa, que yo tengo una empresa de 800 trabajadores y la idea era crear 5 empresas a través de un parque industrial equivalente a una sede, ¿verdad? Nos quedamos con una porque no hay agua y gastamos fortunas de dinero para poder llevar el agua en cisternas a esa planta y tuvimos que hacer las otras en otro lugar. El que diga que va a hacer zonas industriales ahí está mintiendo. Y le voy a aclarar otro tema, va a decir, sí, pero vamos a hacer proyecto de agua de Guacerí, mire, haciendo los 3 proyectos juntos, Tegucigalpa no va a tener suficiente agua para crear una base de suministro a estos fábricas. La única manera que usted quiera revertir ese proceso es trayendo el agua del cajón y llevándola a Tegucigalpa, que no han querido, y lo que han querido hacer es parches con represas chiquititas, que con el incremento poblacional a los 5 años esas represas se van a quedar sin agua. Bueno, para la gente que nos está escuchando y viendo en el programa Directo al Grano, hasta este momento, y esto lo han denunciado las organizaciones defensoras de derechos humanos, se han identificado 7 departamentos que son los lugares donde se instalarían las sedes o las ciudades modelo, que son Choluteca y Valle en la zona sur del país, y en la zona norte estaría Cortés, Colón, Atlántida, Islas de la Bahía, gracias a Dios, que son los lugares. Qué casualidad, donde están las riquezas de Honduras, donde está la plataforma marina, donde está el petróleo, donde están nuestros minerales, y el resto de los hondureños que nos vamos a volver caníbales y nos vamos a morir. Mire, como le dije al principio, modestia aparte, somos uno de los grupos empresariales que traemos inversión extranjera. Y hace 3 semanas me llama un inversionista y me dice, ¿qué están haciendo en Honduras? Están locos en tu país. Mira el mensaje que le mandan al mundo. Como Honduras es un país de criminales,
Como Honduras es un país donde no hay un Estado de Derecho y nadie respeta las leyes, como en Honduras, etcétera, 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 aquí te voy a hacer esta otra Honduras soberana, independiente, que se llaman sedes. Me dice, están locos. Ese lenguaje y que lo están regando todos los embajadores del mundo de Honduras está creando más inseguridad y confusión. Porque la gente dice, bueno, ¿y de qué me sirve irme a meter a la sede de algún lado si la gente con hambre, la gente con violencia, la gente con todo, se va a ir a meter y me va a matar y me va a arrasar? Me dice, quiten ese lenguaje, eso les hace un gran daño. Pero ese es el lenguaje que está usando el gobierno. ¿Qué cosas se deberían de hacer ahora mismo concretamente ante estos proyectos? Todos queremos trabajo. Haga un Estado completo de Honduras de derecho, que se respete la ley, que los beneficios sean para todos los hondureños, no para unos cuantos, ¿no? Hicimos un modelo matemático con el empresario Carlos Urbizo. Honduras, ¿por qué no hay inversión? Porque es uno de los países que más impuestos paga en el planeta y en toda la América Latina. Usted paga más de 45% entre impuestos directos e indirectos, y si le suma los otros municipales y todo, llega al 50%. El Estado es un mal socio, porque el Estado le quita, pero no le da. El Estado no le da educación, el Estado no le da salud, el Estado no le da vivienda, el Estado no le da nada. Entonces, nos sacan el 45%, pero no lo regresan en obras. Y mire, la base tributaria, no dice Carlos Catán Lazar, solo son 120,000 contribuyentes de una población económicamente activa de 3,5 millones. Pero de todo eso solo pagan 100,000, porque es un aliciente defraudar, es un aliciente no pagar, porque es injusto. Pero si usted le diera el beneficio a todos los hondureños que le está dando a las sedes de que solo van a pagar el 15 o 16%, en vez de pagar 120,000 hondureños, van a pagar 2 millones de hondureños y va a recoger 6 veces más dinero que el que hoy están recogiendo. Bueno, y las sedes fueron incluidas dentro del cero impuesto cuando se hizo recientemente la reforma a la ley del impuesto sobre la venta. Eso sí, pero vendieron otra falsedad que dijeron que iba a haber una derrama en los empresarios y emprendedores del territorio nacional. Eso es falso. ¿Sabe por qué? Porque ese taller de ebanistería que le va a hacer los muebles a una empresa paga materias primas importadas que pagan impuestos. Ese hombre paga energía cara para pagar la ineficiencia de la ENE y todo lo que se han robado. Ese empresario hondureño va a pagar impuestos de la renta, entonces nunca va a ser competitivo. Entonces al dueño de la sede nadie se pelea con su pisto, siempre le va a salir más rentable y más barato importar y comprar de afuera que comprarle a un local. Tal vez va a comprar algún par de cosas, pero lo grueso y la derrama que dicen que va a haber es falso. ¿Qué opinión le merece? Porque esto lo hemos escuchado mucho y aprovechando que lo tenemos acá, queremos preguntarle, ¿qué opinión le merece el comentario de que los empresarios que están en contra de las sedes porque no se les invitó a participar y no van a tener ningún beneficio? No es cierto, eso es falso. Mire, ve, cualquier empresario puede ir a una sede y mañana yo voy y la solicito y cumplo los requisitos. Pero muchos empresarios no lo hacemos porque partimos de la base que es ilegal, es inconstitucional, ese delito no prescribe y el Estado de Honduras no tiene la obligación de indemnizar a alguien que a sabiendas, queriendo desconocer la ley, hace actos fuera del marco de la ley. Y segundo, el Comité de Buenas Prácticas, que ya no es de buenas prácticas, porque se atrevió a dar el primer paso violando la ley. Yo le digo a mis compañeros diputados, ¿qué están haciendo ahí? Están pintados, les ven la cara. ¿Cómo es posible que siendo el Congreso el soberano y la ley que ellos mismos crearon dice que tiene que ir a aprobación al Congreso y empiezan a operar sin la aprobación de ellos?
¿Qué le dicen sus compañeros diputados? Bueno, usted fue diputado Sí, ¿quiere que le diga? más de 20 años, díganos. Da pena. No sabía, porque no leen, no investigan. Les mandan un papel ahí, les dicen los jefes de bancada, ¡hey, aprueben esto, por favor! Porque si no se va a enojar el jefe. Y lo aprueban. Y a propósito del Congreso Nacional, Juan Orlando dice que las sedes son un tema consumado. Según su criterio, ¿se van a derogar las sedes bajo una administración nacionalista o qué tendría que pasar en Honduras? Mire, yo respeto lo que él diga, pero si, él es abogado. Y yo no creo que él desconozca la ley. Usted no puede violentar los artículos pétreos. Y la Constitución dice que el territorio es indivisible y que no puede cambiar la forma de gobierno. Y ese delito no prescribe. Lo puede implantar el gobierno de hoy a la fuerza porque tiene el brazo de un ejército que no sirve para nada. Un ejército que está acomodado. Un ejército que la estructura de la plana mayor van a pasar a la historia como los responsables y los causantes, que el día de mañana se pida la abolición del ejército porque no sirve para nada y no hace nada. Y nos quieren engañar haciendo campañas médicas y sembrando 2 arbolitos y tomándose fotos y haciendo cosas que no les compete, pero lo que les compete no lo hacen. Entonces, si usted se gasta 8,000 millones de lempiras al año en darle de comer a un montón de gente que no cumple su misión, por 4 años son 32,000 millones, por 10 años son 320,000 millones, y este pueblo no tiene salud, no tiene educación, no tiene vivienda y todavía no tiene seguridad. ¿No cree que hay que reflexionar si el ejército no está cumpliendo sus funciones constitucionales, así como es Costa Rica, deja hacerlo? Y quitar ese montón de gastos militares diciendo que mañana vamos a entrar en guerra y tenemos 60 años y no hay ninguna guerra, pero hay un pueblo muriéndose de hambre. Ya para finalizar, don Carlos, si vemos muy lejos la posibilidad de que la ley orgánica de la sede sea derogada en el Congreso Nacional, ¿a qué cosas se comprometen grupos empresariales como el suyo? Es que mire, le voy a contar. ¿O qué cosas habría que hacer en el país? Le voy a decir lo que puede pasar. En 5 meses vamos a elecciones. Y si el pueblo se siente defraudado, y por eso yo le digo a mi partido, reflexionen. Yo amo mi partido. Reflexionen. Están haciendo las cosas mal. Después de la altivez viene la caída. Y este pueblo no es tonto, aunque lo quieran manipular. Y se va a sacar los clavos en la urna. Y si perdemos la elección, y esta es la chispa que nos puede llevar a eso, para unir a todo un pueblo que ya lo está viendo, todos los días hay manifestaciones, es que 4 gatos, así empezaron las camisas blancas y así empezaron las antorchas, 4 gatos aquí, 10 gatos allá, 20 allá, pero después eran miles, ¿verdad? Y están provocando a un pueblo que el día de mañana les va a venir un voto castigo. Y este esquema va a cambiar. El problema es que los diputados que se prestaron por ignorancia o porque les vendieron un confite y no lo estudiaron, son parte de un delito que no prescribe. Y esto, oyendo a sectores, yendo a la Comisión de Anticorrupción y otros organismos, lo van a llevar a las cortes internacionales. Y a la vuelta de 3 o 4 años, va a haber un montón de gente inocente que de buena fe siguió las directrices de una autoridad equivocadamente y va a pasar 20 años defendiéndose y pagando juicios que van a quedar sometidos en la pobreza. ¿Podríamos experimentar en Honduras la unión o articulación de varios sectores? Porque ya hay gente en la calle y tradicionalmente ha estado en la calle. Quítele los partidos. Porque ellos insisten en politizarlo. La Iglesia Católica ya se pronunció en contra, ¿verdad? El sector de los empresarios ya se declararon en contra. La Universidad Autónoma ya se declaró en contra.
si usted agarra todas las organizaciones serias de este país, ya se declararon en contra. Y lo que se equivocan los que están en el poder, que mandatario es lo que el mandante le manda. El mandante es el pueblo y el pueblo le está diciendo al mandatario, no queremos eso, creemos que está equivocado, modifíquelo, queremos trabajo, sí, nos estamos muriendo de hambre, no hay trabajo por las políticas equivocadas monetarias, financieras y económicas del gobierno. Ustedes nos han llevado a esto y ustedes nos quieren decir ahora que ustedes son los que nos van a solucionar los problemas, cuando nos han tenido en los índices de pobreza más grandes. Mire, yo quiero decirle algo. 1 millón de hondureños van a emigrar de este país en los próximos 12 meses. ¿Por qué? No tienen alternativa. Me duele el corazón. Es una barbarie, porque el problema es que no hay trabajo por toda la inseguridad y por la crisis económica, pero el gobierno dice, tenemos millones para prestarles a los pobres, a los emprendedores, pero no los pueden usar porque están en la central de riesgo, porque deben una licuadora, porque deben una bicicleta, porque deben una nevera en la que vendían jugos y les cambió la pandemia. Entonces, si no hay trabajo y no hay oportunidades de accesar esos recursos porque están empecinados en no cambiar el modelo económico, financiero del país y romper esa atadura maldita de la Comisión de Banca y Seguros para que la gente no pueda ser enjuiciada por esas cuestiones y los condenen. O se ponen a robar o emigran. Y la gente honesta, la gente decente dice, mejor me voy al sueño americano, aunque me caiga del tren, aunque me coman los coyotes. Pero si me quedo en Honduras no puedo vivir y solo me queda robar. Bien, agradecemos el que usted haya participado con nosotros y nosotras en este espacio de Directo al Grano que se transmite a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Nos vamos a escuchar en una próxima ocasión. Este tema es muy grande y tiene muchas aristas. Sí, y esperamos tenerlo nuevamente en los espacios de Radio Progreso, la voz que está con vos. Agradecemos al empresario Carlos Catán por acompañarnos en el Directo al Grano, y a ustedes, amigos y amigas, les invitamos a continuar en sintonía de su radio favorita. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa. Desde Radio Progreso y el ERIC, compartimos con ustedes esta reflexión sobre la realidad desde nuestra fe. Mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe para esta semana se titula La soberanía de los pueblos y el servicio de la Iglesia. Visto desde nuestro enfoque cristiano, los conflictos que suscitan convenios como el de las sedes nada tiene que ver con la vida y la dignidad de los pobres, ni tiene que ver con el amor al país o mucho menos con la soberanía. Al contrario, lo que hay de fondo en esto es la ausencia de amor a los pobres y la ausencia de soberanía, entendida esta como la carencia de control y de decisiones del Estado y de la sociedad hondureña sobre su patrimonio y todos sus bienes. De entrada, es bueno escuchar lo que dice la Iglesia en su doctrina social sobre los asuntos económicos. La actividad económica y el progreso material deben ponerse al servicio de la persona y de la sociedad, dedicándose a ello con la fe, la esperanza y la caridad de los discípulos de Cristo. La economía y el progreso pueden transformarse en lugares de salvación y de santificación. La opción de la Iglesia por los pobres ha de llevar a cuestionar el sistema y el modelo como se organizan los bienes que finalmente benefician a muy pocas familias. La Iglesia propugna por una organización de la sociedad orientada a que los bienes se destinen
para el desarrollo digno de todos los miembros de la sociedad. Así lo dice la doctrina social de la Iglesia. Los bienes, aun cuando son poseídos legítimamente, conservan siempre un destino universal. Toda forma de acumulación indebida es inmoral, porque se halla en abierta contradicción con el destino universal que Dios Creador asignó a todos los bienes. Cualquier convenio entre los estados debía tener de base la soberanía de cada estado para que sus resultados sean de respeto y fortalecimiento a las relaciones internacionales. A propósito de la soberanía, la doctrina social de la Iglesia, en su numeral 434, en la relación entre los estados afirma lo siguiente: la comunidad internacional es una comunidad jurídica fundada en la soberanía de cada uno de los estados miembros, sin vínculo de subordinación que nieguen o limiten su independencia. Y en su numeral 435 del compendio de la doctrina social de la Iglesia está dicho todavía con más claridad: el magisterio reconoce la importancia de la soberanía nacional, concebida ante todo como expresión de la libertad que debe regular las relaciones entre los estados. Así es en la teoría. En los hechos hay una enorme distancia. Somos un país resquebrajado, con muy pocas oportunidades para salir adelante por nuestra propia cuenta. Las decisiones sobre el presente y el futuro se toman fuera de nuestro país, sin contar con nuestro país y casi siempre en contra de nuestro país. La CEDES es ejemplar porque fue una ley que se aprobó a espaldas de la sociedad y con diputados que ni conocían el contenido. El Evangelio nos ofrece un modelo ideal opuesto radicalmente a lo que se practica en el mundo hoy, dominado por el poder y el dinero mal habido. En el Evangelio se nos narra que los discípulos iban siguiendo a Jesús en su camino a Jerusalén. Van convencidos de que Jesús va a derribar al reinado de Herodes y a expulsar a los romanos. Van pensando desde la lógica del desquite y del poder. Entonces Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Marcos capítulo 10, 42-45. El profeta Jeremías, en medio de las calamidades y de las distorsiones sociales, le recuerda a su pueblo cuál es la ética, el modo de relacionarnos para que se acaben las servidumbres. Dejemos que sea el profeta el que nos lo diga con su claridad y sencillez. Practiquen la justicia y hagan el bien. Libren de la mano del opresor al que fue despojado. No maltraten al forastero ni al huérfano, ni a la viuda. No les hagan violencia, ni derramen sangre inocente en este lugar. Jeremías 22:3. La fragilidad de Honduras ante la comunidad internacional se acrecienta con la existencia de reducidos grupos políticos y económicos internos que tienen su mirada, su corazón y sus intereses económicos fuera de Honduras. Las ganancias y el capital no pueden estar nunca por encima del interés común y de la dignidad de la persona. Por ello, ante las desigualdades e inequidades socioeconómicas, la Iglesia ratifica su opción por los pobres, en seguimiento del Evangelio que nos presenta Jesús como modelo de encarnación con los débiles e indefensos de la historia. Formulaciones como soberanía, independencia y libertad no pasan de ser expresiones sin contenido real en el país.
todas las decisiones comerciales internacionales del Estado están controladas por reducidos grupos mafiosos, como es el caso de las sedes, en franca contradicción con la doctrina social de la Iglesia, que propugna para que en las relaciones entre los estados no prevalezca la ley del más fuerte. La legislación internacional establece la igualdad de dignidad en las relaciones entre los estados y que los convenios y tratados internacionales deben realizarse a partir del respeto a la soberanía y del respeto a la dignidad y a la vida de los pueblos. Las relaciones comerciales, políticas y culturales entre los estados deben estar sustentadas en el bien común y en la lógica del servicio a los más pobres, rompiendo la dinámica del más fuerte y la lógica del poder. El Estado que se gane el respeto de la comunidad internacional debía ser aquel que más sirve a su pueblo y busca la mayor solidaridad y equidad entre los pueblos de la tierra. Por eso mismo, la Iglesia rechaza tajantemente las sedes, porque son amenaza para la soberanía y la vida presente y futura de los pobres.